Muy buenas tardes, Saludos, gracias por la saludos, sintonía, saludos. Ahí gracias está la por entrada de Leila. acompañarnos, Ahora gracias sí. por estar con nosotros. Hoy, lunes 29 de marzo, este lunes de Semana Santa, estamos aquí en Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este espacio, Olga Almanzar en la producción, Gabriel Dávila en los controles. Estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com para todo el mundo. Y además de escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Allí nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Todas las noches, un par de horas después que termina el programa, se suben diferido cada uno de estos programas completitos, así que allí puede buscar un programa anterior, una entrevista que le haya interesado o algo que se haya perdido. El canal de YouTube de Rumba 98.5. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Saludos, saludos Valentín, Olga, Gabriel, a Miguel que pronto se integra. Buenas tardes. Saludos, Leila. Leila, ¿sabes que tienes otro atributo? ¿Perdón? Que tú tienes otra virtud. Deberíamos, en los demás programas de RCC Media, que tú hagas el intro así grabado. ¿Cómo haces? Ajá. Sí, sí. Saludos, amigos. Bienvenidos. Mire, estamos aquí, aquí, allí, allí. Sí, muy, Dile a muy. Gabriel que para que me ayude un ching a mí, como yo tengo ruido alrededor, porque como tú puedes ver, no estoy en mi casa, donde siempre hago el programa por Zoom. Tú sabes que Estoy en el interior. aquí, aquí se ve clarito que eso es más, ni siquiera voy a decir el lugar porque podría ser no No, está solamente. bien, yo estoy en Eso es el Punta este, estoy Cana, en yo lo veo. Bávaro. Eso es Punta Cana allá atrás. Tú te Sí, embabras, sí, porque así ahí mismo atrás es. dice Punta Entonces, Cana. bueno, es Bávaro, pero es lo mismo. Al área le llaman Punta Cana, pero más Qué bárbara tú aterrizado es eres. Bávaro. Qué bárbara tú eres. Es verdad, lo que le llaman el cortecito, cerca de los corales. Pero como tengo muchos ruidos, te puedo subir un chin el micrófono, Ah, porque el ruido de aquí compite con tu voz para mí, para el público. Yo sé que se está yendo perfectamente bien. Te digo, para yo tener tu retroalimentación está todo ahí. mejor. Que por cierto te digo, Valentín, yo lo calculé mal, o bueno, no fue que yo lo calculé mal, sino que parece que mucha gente lo calculó igual que yo, de irse la primera parte de Semana Santa, dizque para no toparse con el gentío, en la Sí, segunda parte, que es que todo el mundo se va, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. sí. Yo llegué aquí ayer y déjame decirte que la cantidad de gente que yo me he topado es insólita. O sea, yo no he La visto que te eso. topaste, háblame de los tapones. No, pero tú no te imaginas. No solamente fila en el peaje de las Américas, porque eso está bien. Eso uno hasta se lo esperaba, eso pasa con frecuencia. Eso no es nada. La fila en los peajes de la autopista del Coral, eso sí me sorprendió, porque eso yo lo he visto poco. Y Sí, muy mira que yo poco. vengo mucho al este porque me gusta y consigo alojamiento económico para acá y eso. Pero fila en los peajes del Coral es un poco común. Tú consigues Y ayer, alojamiento barato para allá. Ah, pero hay que ser sí, Leila, Olga. Hay que ser Leila en esta vida, hay que ser Leila. No, no, sí no, no, van, es aparecen, aparecen. amistades que tienen apartamento aquí y me lo dejan barato, tú sabes. Se pusieron las dos. Además, los intercambios, ¿qué tú te crees? Los intercambios por algo uno Ah. tiene que Leila, pedirte un asunto, o sea, ¿cuál como cuál es el gentilicio de Samaná, Olga? Samanés. Samanés. Yeah, baby. Yo no creo que sea así. ¿Cuál tú crees que sea, Leila, de yo creo Samaná? que es samanense, no es Samanés. samanense. Es Samanés. Es samanero, porque Os- el que escribió la canción Solo por tenerte a ti, dice, solo por quererte a ti, sé que mi vida será así de esa manera, esa manera, Ay, Dios mío, Ay, ay, Dios Padre esa Santo. manera. mío. Sí. Ay, Empezamos Ay. mal. no, no, no. Un No, saludo para pero don Miguel miren, donde quiera que se encentre. a mí me preocupa la cantidad de gente que yo he visto aquí y yo me devolví de la playa hoy porque por eso mismo, Te por el conocían. gentío. Oíste, Pero gente que tú conoces o cantidad de personas, simplemente no, no, cantidad. no, aglomeración, o sea, a Ah, ok. niveles superiores que cualquier otra Semana Santa sin pandemia, o sea, normal, que yo haya visto en años anteriores, Es que, aquí, es que en Bávaro. esto, yo creo que era muy, era seguro que iba a pasar. Estamos ante un momento en el que la ciudadanía, después de este año completo con tantas
reservas para el tema del toque de queda y las libertades. Esto va a ser una especie de respiro, pero lo único que yo creo que a nivel de respiro se va a ir la gente de boca con el tema de la Semana Santa. Yo creo que es algo que podemos esperar en los próximos días y que ¿Qué tú las quieres decir? aglomeraciones y la cantidad de gente que va a estar en el medio va a ser Pero mucha. tú estás insinuando que vamos a tener un aumento posiblemente en los casos de Yo no soy, augur del futuro. no soy una Ni veedora, especialista, ni leedora. no, No. pero podría ser una conclusión Pitoniza, completamente una pitoniza. válida. Ah, Una pitoniza. sí, pero que una pitoniza no es una serpiente pitón hembra. No, no, me imagino que no. Eso es algo del animismo dominicano. No, no, una pitoniza también es un augur del futuro, alguien que ve el futuro, que Bueno, adivina yo el no soy futuro, lo que va a ocurrir. pitoniza, pero me atrevo a decir que si hay países en este momento que están ante una tercera y cuarta ola de contagios, de aumento, nosotros en este contexto de la Semana Santa, pues puede que en las próximas semanas, luego de pasada Semana Santa, veamos un aumento de casos. Es muy probable. Puede Dios ser, no te mira, oiga, Dios no te oiga. ojalá que no, pero está Porfa. pasando con algunos países de la región, está pasando con Argentina, está pasando con Brasil y está pasando con el país que se supone que es nuestro país de referencia de América Latina completo, porque es el país que mejor estaba, que le ha ido mejor en la vacunación. O sea, el modelo a Chile, seguir de América Latina, ¿cuál es? Chile. 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 Y Chile ha tenido que echar para atrás con el tema de la apertura porque está experimentando un rebrote ahora mismo. Entonces, si ese es el modelo a seguir, es lógico que los demás estemos Entonces, preocupados. tú Y la gente, como que se le ha olvidado un poco el tema de la vacunación, Valentín, porque todo el mundo se ha concentrado sí, en otras cosas, que si los exacto. debates del AGE y la luz, que si Sí, la AGE y Guerrero Heredia, que si las tres causales, que si esto por aquí, que si la Semana Santa. La gente se ha olvidado de la vacunación. pero Mira lo del Centro Olímpico, tenían casi 500 vacunas exacto, y a eso estaban voy. sentados esperando que viniera gente a vacunarse. No iba la gente a vacunarse. Si La gente Mentero no hubiese tenía. ido, si Mentero hubiese ido. Entonces, Claro, la gente no sabe eso. ¿qué tú opinas entonces con respecto a Chile? Nosotros tenemos que, antes de que el mal nos ataque, de que nos muerde el perro, poderle al perro también su vacuna antirrábica, ¿verdad? O sea, sí, claro, hay que tratar de anteponerse a la situación que podría venir, porque ciertamente las medidas se han relajado, Leila. Tú que eres el gurú, sin lugar a dudas, del tema de la covidianidad, de la realidad cóbica a nivel de la República. Oh, mira, un nuevo término, cóbico. Mira qué bien. Oye, hay Eh, que, hay que fortalecer y sobre todo la campaña de comunicación con el tema de la vacunación, porque creo que hay mucha gente que, primero por ponerse la primera dosis, se siente que ya está inmunizado. Eso es un error porque si te falta la segunda es como si no tuvieras nada. Hay gente que cree que aunque no la tienen ellos, ya porque hay un porcentaje de personas que la tienen, significa que el riesgo es menor. Y tampoco eso es así. El riesgo es menor para el que la tiene. Si tiene las dos dosis, no significa que el riesgo de contagio para el que no la tiene haya bajado. Y eso ha sido confirmado por la clase científica. Hay mucha falta de información que ha sido difundida y no ha sido contrarrestada por una campaña de comunicación consistente y fuerte. Y es lo que creo que está faltando en estos días sobre todo. Y se necesita insistir con el tema de la vacunación. Creo que la gente se ha olvidado un poco de eso porque otras noticias, otras informaciones han arropado la campaña del vacúnate. Incluso uno mismo a veces se ha descuidado de eso. Yo misma que tanto insisto, he perdido tiempo valioso en redes sociales hablando de otras cosas. Y después me acuerdo, caramba, debía haber dedicado ese tiempo a insistir con la vacunación. O sea, yo misma hago el mea culpa, pero tenemos que retomar, porque comenzamos muy bien, pero no debemos desfallecer en el camino. Leila, cuando pase la pandemia, esto es un anuncio. Yo quiero poner un negocio. Realmente quiero poner una panadería. ¿Qué nombre tú me recomiendas? Valentín, pero por Dios. Tú sabes que tú conoces a Mía Cepeda. Sí, claro. Pues yo le pondría pandemia, pandemia, pandemia.
¿Qué te Ay, parece? Dios. Que nadie va a ir. Que nadie va a ir. Pero, Dime. pero es mejor, oye, es mucho menos dañino hacer chistes al respecto que la actitud que están asumiendo muchas personas de indiferencia y de irresponsabilidad con respecto al tema COVID. Ah, El claro. COVID no se ha ido, No. está presente, más presente posiblemente que nunca, porque en la medida que pasa de un cuerpo a otro, es mi criterio, es lo que yo le pregunté al doctor, no sé si tú recuerdas, Leila, Sí. al doctor Báez aquella vez, si es posible que se potencie pasando de un cuerpo resistente a uno menos resistente, el COVID se mute de cierta forma o adquiera potenciación interna en un cuerpo y entonces ataque con más ferozmente a una persona. Porque hay cosas que no se explican. El hecho de que en una familia, yo, por ejemplo, hablo en primera persona de yo mismo, de mi myself, Muemen, yo atacado por el COVID y con la canción de Paulina Rubio, no quería lastimarme, me querías matar. El COVID me quiso Gloria matar. Trevi, ¿no es? Ah, Eso Gloria Gloria Trevi, Trevi. gracias. Tú ves que ella pone atención, no es como tú decías, ¿no, Olga? Entonces, con la canción de Gloria Trevi que me quería matar, pero a los demás en mi casa ni cuenta que se dieron. Entonces, hay algo extraño en el asunto, hay cosas inexplicables, parece un asunto del azar, de la suerte, porque no sé si fue que la misma cepa, el mismo COVID, el mismo vector me afectó y yo afecté a los demás y en el caso mío la potenciación fue mínima o lo que sea, o fue al revés y ellos vencieron o potenciaron o lo que sea. El caso es que no nos dio igual, no respondimos igual. Pero indefectiblemente de eso, hay que entender que usted no se tiene que entender el más dichoso, el más suertudo. No. Véase en la realidad que a principio de la pandemia nosotros teníamos de cientos de miles de cadáveres a nivel mundial. Y en la República Dominicana no estuvimos apáticos a esa realidad. Todo lo contrario, vivimos esa realidad y perdimos seres queridos. Entonces, hay que hacer conciencia de que esto no termina. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esto hay que vencerlo, pero la forma de vencerlo es colectiva. Lamentablemente, si dependiera de Leila, ya hace rato que Leila resuelve su problema, se vacunó y se acabó. Punto. Fuera Leila. No, es que necesitamos que todos hagan conciencia porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, esto puede reiniciarse. Podemos empezar de cero varias veces, ¿no es así? Así es, así es. Sobre todo porque el tema de todavía, de hecho, nadie está seguro. Cuando digo nadie, no me refiero a República Dominicana, me refiero al mundo, porque aún no está claro y Olga lo puede confirmar porque yo sé que ella ha leído mucho sobre eso también. Hablas de Orga, Todavía, de ¿qué? Orga, de Orga, tú hablas. De Olga, de Ella, Olga. va, Yo sé que ha leído mucho ella sobre viene del sur, Orga, ahora ella viene del sur. Eso sí va No, ella. pero estaba en el sur la semana pasada, de Orga. De Orga. que todavía los lapsos de inmunización de las diferentes vacunas de diferentes laboratorios no están completamente claros. No están completamente claros. O sea, Hay mucha información pendiente con el tema exacto. del COVID. Lo que pasa es que como estamos viviendo el día a día, la información se centra básicamente en los decesos, los contagios, las críticas acerca de la implementación de la política pública del gobierno en materia de salud. Casi siempre los periódicos se fundamentan en esas informaciones para difundir. Sin embargo, la parte científica del COVID es un tema pendiente que en algún punto, a un año ya de estar nosotros en medio de la pandemia, sería bueno plantearse un panel donde uno pueda sacar conclusiones de lo que se ha aprendido sobre el tema. En el COVID hay muchas cosas que influyen. Según tengo entendido, hay incluso estudios que establecen que hasta el tipo de sangre tiene que ver para que una persona se infecte con mayor facilidad o no. Eso no es Eso definitivo. dijeron en una ocasión. Sí. Eso no es definitivo, pero es una de las teorías que se plantean. Es evidente que tiene que ver con todo lo que es la salud de la persona. Las diferentes situaciones de salud preexistentes que tenga esa persona también tienen mucho que Claro ver. que Y sí. en un sistema inmune sano, un sistema inmune deficiente, pues puede jugar un papel fundamental. Creo que no hay grandes informaciones así que Te sorprenden. puedo corregir en el aire. Claro que sí, Tú con has gusto. escuchado El Rumbo de la Tarde. Oh, ¿cómo no? Entonces pregúntale a la gurú Oye, ahora. que está del otro lado. Haz la pregunta que tú quieras. ¿Qué duda tú tienes
sobre el Oye, COVID, no ahora importa lo que no, sea. no. Oye, en este tema todavía hay Hay mucho más que preguntas que aprender. respuestas. ¿Cómo Eh, fue, Leira? en el tema del COVID hay más preguntas que respuestas todavía. Pero no en el rumbo de la tarde, eso es en otros Y programas. otra cosa que planteaba Leila, efectivamente, que es el tema de la efectividad de cada vacuna. Aquí tuvimos un especialista, uno de los doctores que invitamos, que decía que en procesos normales de fabricación de una vacuna, todos hemos hablado ya de eso, que tarda años y que debe, luego de que ya se desarrolle y se establece un nivel de protección de esa vacuna, tienen que hacerse pruebas y darle seguimiento a esos individuos que son parte de esa prueba para ver cuáles son los efectos secundarios que esta provoca y una serie de elementos que deben controlarse para finalmente comercializar esa vacuna. Nosotros hemos tenido que ir en el camino, en ese mismo momento en que las vacunas, por la celeridad y por el tema de la pandemia y de la gente que ha perdido la vida durante este proceso, hemos tenido que hacer ese proceso de seguimiento y de, vamos a decirlo así, de control de la vacuna, ya sobre la marcha con la gente, implementando la vacuna. Y aunque de eso no se habla y se ha tratado ya casi como un tema de conspiración, como un aire conspiranoico, la verdad es que ese es el proceso que estamos viviendo en este momento. Muchas de esas vacunas que se están implementando no cuentan tal vez con el tiempo suficiente como para ser probadas en la población y darle un seguimiento para saber si tienen algún efecto secundario. Aún así, creo que es la mejor herramienta con la que podemos contar para detener el COVID y que la gente debe tener confianza en ella y vacunarse. Leila, Ajá. danos los datos del COVID a nivel mundial. Atiende, atiende tú, Oye, a mí, no, Orga. no, no, yo no he visto los datos de los últimos días, no me pongan ese aprieto, Eso, que yo tengo eso, un par de días que no los veo. eso es chisteando que ya está. No, en Eh, serio, en tú, serio. tú, Yo lo que te puedo decir de información, sí, reciente sacada del horno, es una situación que se está presentando en México. Eso sí, te puedo decir, porque los ¿Qué datos pasa? mundiales tengo, honestamente, 5 o 6 días que ¿Qué pasa en no lo México? actualizo. Si Pero, tú no estás actualizada, el país está en oscura en oye, ese ahora, tema. no, no, en serio, es que ¿Para qué? he estado, como te dije, hice el mea culpa, he estado opinando sobre otro tema y ¿Qué pasa en no México, tengo las Leila? actualizadas hace 5 días, pero sí hoy información fresca en México, hay un escándalo con el tema del COVID y bueno, esas situaciones que están ocurriendo en países latinoamericanos sí nos preocupan a nosotros, lógico, porque son países de referencia. Parece que se ha destapado que a nivel del Ministerio de Salud Pública o como se le llame allá, pero el equivalente a un Ministerio de Salud Pública, se estuvo maquillando cifras de muertos por COVID. Eh, Pero la letalidad parecía que era más alta de lo que se había informado en todo el tiempo que ha wow. durado de pandemia. Y cuando se hizo el nuevo cálculo, el subregistro era de un 60%. Wow. El subregistro era de un 60%. O sea, la letalidad era... ¿Cómo se llama sí, eso? Las cifras negras de la covidianidad. sí, exacto, sería así, algo así. Wow. Pero eso es Y es un tema, peligroso. Eso claro, es terrible. sumamente Sí, peligroso. sí, por ejemplo, Leila, a nivel del derecho, nosotros tenemos una figura jurídica que castiga el que se dé información falsa ante una autoridad judicial y se le conoce como perjurio. Cuando un funcionario público, por ejemplo, oferta informaciones públicas que afectan, mueven, motivan o desmotivan a la población a hacer o no hacer algo que tiene que ver con ese pacto social y esa relación gobierno-gobernado, ¿no te parece a ti que no solamente bastaría con un mea culpa, sino que debería haber un castigo ejemplarizador para la persona que así actúa? Claro que sí, claro que sí. De hecho, dentro del libro del Código Penal de Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, si mal no recuerdo, tiene que haber algo de eso, Valentín. La acusación falsa. Claro, corrígeme si estoy equivocada, porque ahora mismo el abogado eres tú, pero tiene que haber algo de eso en ese primer libro del Código Penal, en la tercera parte del código que tenemos. Yo, yo, O,
Sí, sí. alguna manera doctrinal, jurisprudencial de... Lo que aunque, pasa... aunque el derecho penal es eminentemente positivo, pero tiene que haber alguna forma doctrinal o jurisprudencial de interpretar parte de esos delitos contra la cosa pública para que se tipifique eso. Lo que pasa, Leila, es que aquí, de forma graciosa, de toda la vida, y ahora se exacerba muchísimo más, se sindica a personas de la comisión del ajuste de su conducta una norma proscriptiva del que describe en su accionar un tipo penal. Eso se filtra, se dice, se pasa por allí y se cuestiona y se aniquila moralmente a la persona. ¿Y qué ocurre cuando a través de un juicio público abierto, público abierto y contradictorio, la persona se determina su inocencia, pero ya está muerto desde el punto de vista moral? Como pasa con Faña, que para mí es un inocente muerto moralmente, condenado moralmente, socialmente condenado. Es lo que yo creo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se le restituye la condición de no imputable con respecto o de inocente con respecto al proceso? ¿Cuál es el régimen de consecuencia para el acusador? Él va a seguir acusando a mansalvas graciosamente a las personas sin ninguna consecuencia. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos un verdadero Estado democrático de derecho. Entonces, yo creo que aquí el régimen de consecuencia tiene que ser de la siguiente forma. Como no he estado nunca, y ahí está el histórico de posiciones asumidas, con que usted, porque a mí me sindiquen un hecho y usted tiene una potestad superior a mí, usted es jerárquicamente superior a mí, que usted me suspenda hasta que se determine mi participación, mi inculpación, la sindicación que sobre mí recae. No, porque hay un principio, el principio nodal del derecho constitucional es el de presunción de inocencia. Se me presume inocente, inmediatamente usted me suspende. Usted está mandando un mensaje y me está presumiendo culpable. Y cuando me presume culpable, usted, que es mi jefe y me conoce o me nombró, ¿cuál es el mensaje y cuál es el aporte, el espaldarazo que usted me está dando desde el punto de vista procesal con miras a la jauría de acusadores que tengo en la calle y en el proceso penal? Es verme como un acusado, como prohíbe la Constitución que se me vea. Entonces, aquí se abusa mucho de eso. Siempre lo he cuestionado, lo cuestioné con Marlin Martínez cuando a Marlin la suspendió el presidente Danilo Medina, o creo que fue Miguel Vargas, ahí ¿cómo se llama? ¿Dónde ella trabajaba? Pasaporte, era en Pasaporte. Yo no, no fue Miguel Vargas porque Pasaporte no dependía de Cancillería. Ah, no, pero el caso es que eso no está bien. Fíjese que esa señora, indefectiblemente del criterio que uno pueda tener, cuando la sentencia la arropó, la llevó hasta un nivel que superaba con creces la privación de libertad a la pena imponible en el caso de haber participado o ajustado su conducta, a la proscripción contenida en la norma. Entonces, eso no puede ser. Indefectiblemente de que a ti hay ciertos tipos penales y a mí, a cualquiera, que nos abominan, nos afectan. Yo quiero hacer una acotación al comentario de Valentín. Antes de ir a Leila, que te sorprendí cantando. Dile. Oh, sí, claro. ¿Qué fue? No, dile. Tenemos un tenor entre nosotros. No te oí ese pedacito, Valentín. No, que ella te diga a ti, porque antes de que empezara el programa, yo tenía mi concierto en do menor, sostenido. Sí, porque ustedes viven aquí criticándome. Sí, canta bien. Pero siguiendo con el tema de Faña, yo no quiero revictimizar a una supuesta víctima. Yo no conozco todos los hechos, solamente conocemos la información que se ha suministrado sobre el tema. Quiero hacer detenerme para una cosa. Primero, el acoso es una realidad en todos los estamentos de la República Dominicana. Está institucionalizado e inclusive la mujer que a nivel público se atreve a hablar de acoso es estigmatizada. Se convierte en una especie de paria y no la contrata absolutamente nadie en el mercado laboral. Aquí todos conocemos que el tema del acoso es una realidad que aquí nadie ha querido tocar.
Hay casos como esos a diario. No estoy diciendo en este caso que Faña sea culpable o no. Estoy completamente de acuerdo con Valentín cuando establece que parecería que Faña es un chivo expiatorio o para dar algún tipo de mensaje o para dar algún tipo de ejemplo, porque la situación en la que él se ve involucrado en relación a cómo se ha manejado la parte acusatoria, cómo luego retiran la acusación, cómo a Faña se envía a prisión a pesar de que estaba completamente en el acceso de la justicia, cada vez que lo llamaban estaba ahí. Estoy de acuerdo con eso, pero siempre es bueno recordar no revictimizar a una persona que puede ser una víctima, en el caso de la mujer. Fíjate que yo nunca he hablado de ella. No, yo sé. Nunca. Pero lo quiero hacer para la audiencia. Sí, claro. A todos aquellos que cuando se da un caso como este, la gente dice, no, que entonces, ¿por qué se montó con él en el vehículo? Se recuerden que el acoso tiene un componente de poder. Cuando una persona que está contigo, que tiene poder sobre ti, sobre elementos que son fundamentales, como el derecho de una persona a trabajar y a ganarse, a tener un sustento, lo que Lo de muchas veces... comitente preposeo, o lo que en derecho se llama temor reverencial, ¿verdad, Valentín? Exactamente. Wow, Leila. Espérate. Repite eso de nuevo. Eso. Yo me acuerdo todavía, tú ves. Hace Wow. mucho, pero... Y sería bueno que la gente haga esa reflexión. En República Dominicana es una situación que es sumamente delicada. Aquí nadie quiere hablar de eso. Todas las mujeres sabemos que eso existe y sabemos que nos convertimos en unas brujas, por no decir el término que puede ser un poquito feo para la audiencia. Nos convertimos en unas brujas cuando hablamos de eso. Y son microagresiones que están institucionalizadas, que los hombres entienden que pueden hacer ese tipo de cosas y que si nosotras nos quejamos, entonces o somos feministas o somos extremistas. Entonces, es importante establecer los hechos sin tener que revictimizar a una persona que tal vez sí pudo haber pasado por una situación difícil que no sabemos, y también teniendo en cuenta lo que dice Valentín de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que es lo que la gente debe ver, por ejemplo, en el caso de el señor Faña. Pero siempre teniendo en cuenta ese tipo de comentarios cuando pasan estas cosas de que por qué se montó en su vehículo, por qué esto, por qué lo otro, queriendo justificar. O sea, ese tipo de conductas, si se dio, no se justifica de ninguna manera. Sí, mira, en el caso de Faña yo nunca he querido referirme al tema de culpabilidad o inocencia, porque no me consta, no lo sé, no conozco los detalles del caso. Más adelante imagino que sabremos más. Pero aunque se ha tratado con mucha dureza en el caso de Faña, mucha dureza. Lo que sí sé es que la medida de coerción que se dispuso es excesiva, es extrema. Eso me pareció absurdo, eso me pareció injusto, me pareció que ahí no había peligro de fuga, me parece que la libertad es la regla, la privación de libertad es la excepción. Hay 7 medidas de coerción distintas, la prisión es excepcional. Y dado los detalles del caso que sí conocemos, dado el desistimiento que se produjo y dado el historial del presunto agresor, el hecho de que él siempre acudió a cada cita que se le hizo, todo lo que ha acontecido, era absurdo el hecho de que se le impusiera prisión preventiva. Y eso es básicamente lo que yo he establecido desde el momento mismo en que se le dictó esa medida de coerción. O sea, y me parece que hubo una hazaña con Faña. O sea, eso es lo que digo desde a uno. Hay una hazaña con Faña. Ahora, la parte subjetiva del caso, de que si hay algunas cosas raras, sí, bueno, yo puedo tener esa opinión personal, que no he hablado mucho de eso porque es una opinión personal, pero no es objetivo, hay algunas cositas raras. Lo que tú dices del acoso, sí es verdad que existe, ha existido tradicionalmente. Algunas mujeres tenemos algunas herramientas para manejarlo de una forma, otras quizás no tienen la misma inteligencia emocional. Eso es subjetivo también, eso es completamente subjetivo. Te doy la razón en eso, Olga, pero en el caso de Faña, hay saña. Hubo exceso. Algo, hay saña, como dice Valentín. No, como dijiste tú, y quiero bueno, agregar, como he dicho quiero yo, hacer un híbrido. Valentín Quiero hacer un reitera. híbrido, perdóname. Exacto. A los seguidores de Faña, compuesto por Leila y un servidor Valentín Medrano. A la hazaña de Faña,
vamos a darles caña. Exactamente, exactamente. Proscribamos esa hazaña contra Faña. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Y hablando de acoso, victimización y revictimización, que hacía alusión Orga del sur, que vino del sur. No, del Cibao. No, yo sé que tú eres cibaeña, pero estaba en el sur, pero venga acá, ya lo he aclarado 2 veces. Aquí en la República Dominicana, Leila, yo no sé si para mí es un acto de hipocresía excesiva. Yo casi estoy seguro que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, casi estoy seguro, porque, pero es solamente que estoy apostando, obviamente. Ojalá que no, ojalá que estén de mi parte, porque es más chulo navegar a favor de la corriente. pero aquí se hace leña del árbol caído y no se miden las consecuencias. Mira, es muy fácil que una persona que tiene medios de comunicación, o sea, que participa en los medios de comunicación, que tiene programas, agarre y siente, como decía Jacques Villeray, sobre un papel cuadriculado a una persona y sobre él vierta todo lo que se le ocurra. Este es un ladrón, este es un delincuente, los calificadores de moral, como yo le he dicho. Pero ellos no saben, por ejemplo, respetar ciertos límites. No hay ciertos stop para usted saber hasta cuándo usted puede seguir y qué tanto daño usted puede ocasionar. Me refiero, por ejemplo, a un principio nodal del derecho que se llama el principio, ya está el invitado ahí, el principio del bien superior del niño, niña, adolescente o del menor. Cuando usted agarra, por ejemplo, a la senadora, a la gobernadora de Montecristi y la hace tendencia diciendo que las mieles del poder, hipocresía, porque donde el fin ulterior del ser humano siempre es la mejora constante, la procura de gananciales, la búsqueda de felicidad. Y usted es el Estado para irse donde le ofrezcan mucho más, como hacen los peloteros de Grandes Ligas, que dejan un equipo, no es por amor, y se van para otro equipo que le ofrezca más dinero. Las expectativas esas de ganar más, lo que no puede robárselo. Pero yo quisiera ser el gobernador del Banco Central que gana 1 millón y pico de pesos todos los meses. ¿Quién no quiere eso? Ahora, lo que usted tiene que justificar eso. Lo demás es hipocresía. ¿Quién no quiere eso? Pero tú lo ves a los calificadores diciendo, ladrón, y esto y lo otro, y esto. Señor, el que se fajó a hacer su campaña en el PRM tenía expectativa de progresos. Esa es la realidad. Sí, pero hay un tema, Valentín, Leila. Hay un tema que se trata de imagen, manejo, ingeniería Correcto. De la imagen. Si usted es una autoridad, hay ciertas cosas que usted debe hacer de forma políticamente correcta. Políticamente correcta quiere decir diplomática, Exacto. Quiere decir hipócrita. No hipócrita. Sigue siendo hipócrita. No creo que llegue al extremo de conceptualizarse como hipócrita. Creo que tiene que ver con manejo. Usted es una persona pública, usted es una persona que maneja cierta cuota de poder. Todo lo que usted diga se puede capitalizar como noticia. Entonces usted tiene que tener conciencia. Una de las críticas más grandes que yo tengo a la mayoría de políticos y de personas públicas es que agarran a un periodista, a quienes respeto muchísimo porque son mis compañeros de toda la vida, lo ponen al frente de un departamento de comunicación. Esa persona no tiene acceso al incumbente, esa persona no puede resolverle nada, no tiene una estrategia de imagen establecida, no maneja los conceptos que tienen que ver con cómo el uso correcto de la imagen de una persona y terminan en este tipo de líos que se metió la gobernadora. Lo mío, Leila y mi querida Orga del Sur, es cuándo parar. O sea, cuando usted debe entender que ya está haciendo mucho daño, que está hiriendo. Pero mire, vamos a seguir mañana porque tenemos el invitado ya en la sala, ¿está bien? Sí, Hoy vamos a hacer una pausa para presentar al invitado.